Voces que forman parte de la noticia. Como es nuestra costumbre, no solamente nos importa lo que pasa en Ecuador, sino lo que pasa en el mundo entero, porque aprendiendo de la historia y de esas lecciones podemos avanzar a un futuro sin que le esté pasando, por ejemplo, lo que le está pasando hoy en día a el presidente López Obrador en México. Hay unos cambios propuestos, un famoso Plan B, que propone cambios en el tema electoral en México, Carlos y Ronald. Y para el tema hemos llamado a México al doctor Javier Martín Reyes. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, maestro de la Universidad de Columbia de Nueva York y licenciado de Derecho por la UNAM y de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la CIDE. Doctor, buenos días primero que todo, gracias por haber aceptado la llamada del día de hoy. ¿Cuál es el problema y por qué la gente está rechazando este famoso Plan B y qué incluye este Plan B para iniciar? Buenos días. Doctor, parece que tenemos un pequeño problema. 8 de la mañana. ¿Perdón? ¿Está al aire el doctor ya? Doctor, buenos días. ¿Escuchó mi pregunta? Sí. Buenos días, ahora sí. Cuénteme, ¿qué es el...? Les decía que quizá lo primero que hay que explicar, lo que hay que entender del sistema electoral mexicano es que, pues bueno, lo saben, en México prácticamente después de la revolución de 1917, del siglo pasado, México vivió prácticamente 80 años en un régimen de partido único, ¿no? La democracia en México era una ficción en el mejor de los casos, y hay incluso, ¿no?, gente que la describió como la dictadura perfecta, ¿no? Porque era el régimen de un partido que hacía elecciones que no eran libres ni auténticas, y en México lo que logramos fue una transición a la democracia muy particular, porque fue una transición que se fue haciendo a base de reformas electorales que pasaron, entre otras cosas, por definir reglas más claras de la contienda electoral, por tener árbitros electorales, es decir, instituciones administrativas y judiciales con independencia, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad eventualmente de poner sanciones a quienes violaran la ley. Y también en México un tercer pilar que fue muy importante fue una suerte de creación de condiciones de competencia, es decir, emparejar la cancha, que por supuesto era una cancha que favorecía al entonces partido único que era el PRI, ¿no? En México, yo creo que desde 1996 tenemos un sistema electoral muy confiable, tiene muchos problemas como cualquier sistema electoral, pero México sí se ha vuelto, y por buenas razones creo, por lo cual creo que nos llena a muchos de orgullo, un referente en el tema de la organización de las elecciones, ¿no? Y uno de esos pilares de la organización de las elecciones es una institución que hoy se llama el INE, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Yo les diría, prácticamente de los 90s para acá, pues en México hemos tenido partidos de muchas filiaciones, ¿no? En su momento hubo una transición en el 2000, ganó un partido de derecha, que es el PAN, luego tuvimos una alternancia donde volvió a ganar el PRI, pero ya en elecciones democráticas, y desde el 18 tenemos un gobierno de izquierda, que es el de López Obrador, ¿no? Pero en todos estos años de transición y consolidación democrática, esas instituciones, esos árbitros electorales se habían venido fortaleciendo con el paso del tiempo, ¿no? Y hoy lo que tenemos sobre la mesa es, como ustedes ya mencionaban, el llamado Plan B. ¿Por qué se le llama Plan B? Porque, bueno, había un Plan A, el original del presidente, que era una reforma a la Constitución mexicana, ¿no? Que era una reforma también, pues preocupante, que destituía a todas las magistradas, magistrados, consejeras y consejeros de los tribunales y los institutos electorales en México, que reducía las fuentes de financiamiento a los partidos políticos, que transitaba un esquema, ¿no?, donde a los árbitros imparciales se les iba a elegir mediante elecciones, es decir, era un plan, digamos, que implicaba un rediseño muy claro
del sistema electoral. Eso no se aprobó, al presidente no le alcanzaron los votos en el poder legislativo, y fue por eso que optó por presentar un segundo plan, el llamado Plan B, que ya solo son reformas a nivel legislativo, es decir, no se cambia la Constitución, pero se cambian las normas secundarias, ¿no? Y son cambios que, bueno, tienen muchos problemas, ¿no? Desmantelan en buena medida esa estructura profesional que tiene México para organizar las elecciones. En México también, por razones históricas, la credencial para votar que tenemos en México es por mucho digamos, la credencial o el documento de identidad más extendido que hay en México. En México no tenemos, ¿no?, otra identificación nacional que tenga esa cobertura. Doctor Reyes. Este Instituto Nacional Electoral, en consecuencia, pues administra bases de datos enormes, ¿no?, en temas de datos personales, datos biométricos, ¿no? Porque pues a esta institución que funciona y funciona muy bien, se le han encargado muchas más tareas de lo que en principio uno pensaría que le toca, ¿no?, digamos, a una autoridad electoral. Y esta reforma lo que busca es, por ejemplo, despedir al 85% de la estructura profesional a nivel distrital, ¿no?, que tiene el instituto. Es una reforma que le quita dientes a las autoridades electorales para que puedan sancionar ilícitos, y es también una reforma que desempareja la cancha para favorecer al hoy partido dominante, que es Morena, del presidente López Obrador, ¿no? Entonces creo que sí es una reforma que ha generado tantas críticas, es porque en el contexto mexicano sí representa, digamos, un retroceso histórico, ¿no? Respecto de esas reformas que, como les comentaba, habían venido generando condiciones de equidad en la competencia, de imparcialidad en los árbitros, de claridad en las reglas, que permitían que México se hubiese distinguido en esa parte de la organización de las elecciones, pues genuinamente como un referente a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo les diría en términos generales, creo que esa es la razón por la cual pues este llamado Plan B sí, pues se ha criticado muchísimo aquí en México, ¿no? Estamos hablando a esta hora en los micrófonos de Así Amaneció con el doctor Javier Martín Reyes. Él es politólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York también, y experto en materia política en el campo mexicano sobre las reformas, polémicas reformas que ha propuesto el gobierno de López Obrador a el tema electoral. Doctor Martín Reyes, en esa línea, ¿es un problema que aparentemente es presupuestario y en ese caso se vende como algo beneficioso, pero que incluye o que esconde algunas situaciones que podrían beneficiar a determinadas líneas políticas? ¿Qué tanto se han calentado las calles en México respecto a esto y qué tanto pueden lograr los manifestantes en las calles? No, a ver, yo te diría, creo que lo que tú mencionas es justamente el problema, es decir, esta es una reforma que se ha pretendido presentar, vender como una reforma a favor de la austeridad, del ahorro de recursos públicos, pero déjame te pongo un comparativo, es como si para reducir los costos en el sistema educativo despidiéramos al 85% de las maestras y de los maestros. ¿Podríamos ahorrarnos algo de dinero? Pues sí, quizá en el mediano plazo, en el corto no tanto. ¿Por qué? Porque hay que pagar indemnizaciones de tipo laboral, ¿no? Y sí, pues qué tal, si nos quedamos con el 15% de los maestros, pues algo nos ahorraremos, pero las afectaciones al derecho a la educación serían brutales, ¿no? Lo mismo pasaría si despidiéramos al 85% del personal médico del sistema de salud. Vaya que en el mediano plazo pagaríamos solo el 15%, ¿no?, de esos salarios, pero las afectaciones, ¿no?, al derecho a la salud y a la vida de la gente serán brutales, ¿no? Acá sucede algo similar, vas a despedir a buena parte de esa estructura profesional, ¿no? La indemnizarás, en el corto plazo te va a salir más caro, en el mediano plazo quizá pagarás menos salarios, pero te vas a quedar con una estructura o que no va a poder organizar correctamente las elecciones, o la vas a poder organizar, pero ya no con funcionarias y funcionarios profesionales, sino quizá con funcionarias y con funcionarios que le deban el trabajo a la cercanía con el gobierno, ¿no? Digamos, ahí hay un muy claro riesgo de captura por parte de los órganos electorales. Y yo te diría, creo que algo que fue muy significativo es que hace unos 10 días, ¿no?, vimos lo que yo te diría es una manifestación inédita por lo menos en el contexto
mexicano, porque hubo una muy nutrida manifestación en la plaza principal de México, que es la Plaza de la Constitución, o el llamado Zócalo, ¿no? Donde hubo pues decenas, si no es que centenares de miles de personas que salieron en defensa de una institución, ¿no? Lo cual es algo raro, atípico en el contexto mexicano. No fue una marcha, una concentración en defensa ni de un presidente, ni de un candidato, ni de un partido político, ni de un movimiento de tipo social organizado, ¿no? Que es lo que típicamente podemos ver en el contexto mexicano. Ahí lo que vimos fue gente que salió a defender una institución que tiene niveles de reconocimiento y de legitimidad muy grandes en el contexto mexicano, ¿no? El INE es una de las instituciones más respetadas y valoradas por la ciudadanía mexicana. Entonces creo que eso explica que haya habido una manifestación de ese tipo, aunque lo que sí hay que decir es que en este momento, déjame ponerlo así, ya pasó el tiempo de los contrapesos estrictamente políticos, es decir, esta reforma ya se aprobó en las dos cámaras del Congreso, ya pasó por la Cámara de los Diputados, ya también pasó por el Senado de la República. En México tenemos un sistema bicameral, ya está publicada la reforma, o sea, es decir, ahorita ya incluso se está generando efectos, se está aplicando esta reforma, y hoy la batalla se va a dar en la arena judicial, ¿no? En particular en México tenemos tanto una Suprema Corte de Justicia como un tribunal electoral a quienes les va a tocar resolver una enorme cantidad de impugnaciones. Y otro dato, digamos, muy peculiar, muy particular, llamativo, ¿no? De esa gran concentración que vimos el domingo antepasado, fue que el llamado era precisamente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en México llamamos ministras y ministros de la Corte, y donde la ciudadanía, básicamente lo que muchos les solicitábamos es que se tomaran en serio su papel de defensoras y defensores de la Constitución, que se tomaran en serio su papel de contrapeso y que no hicieran otra cosa que simple y sencillamente defender esas reglas, esos principios que tenemos en la Constitución mexicana, ¿no? Pero vaya que esto es algo que ha generado mucho debate, mucho revuelo en el contexto mexicano, y yo incluso les diría, ¿no? Esta es una suerte de novela, de tragicomedia, a la que le faltan muchos capítulos todavía, y buena parte de esos capítulos se van a desarrollar precisamente en sede judicial, ya sea ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Electoral. Estaremos atentos entonces a lo que ocurra en materia judicial. Queremos agradecer al doctor Javier Martín Reyes, politólogo experto en la política mexicana, que ahora mismo está inmersa en una pugna de poderes y también un reclamo airado de la sociedad civil respecto a las reformas electorales propuestas por el presidente López Obrador. Son las 8 de la mañana y 24 minutos.